Ya no quiere que lo vean como un eslabón de una estructura más poderosa. Ya no se siente como si formase parte de Roma. Arminio ha luchado en el bando romano y sabe que el poder de Roma reside en su fuerza, no en su sigilo. Tuvo la oportunidad de aprender las tácticas romanas y el modo en que operaba su ejército. Conocía todas las ventajas y también sus puntos débiles. Arminio conoce las técnicas del Imperio Romano. Sabe que los romanos subestiman a los germanos y decide seguir manteniendo una relación cordial con el general Varo. Según Velleius Paterculus, Arminio se sirvió de la negligencia del general Varo para traicionarlo. Sabía que no hay hombre más fácil de vencer que el que no teme nada. Normalmente el origen del desastre es la sensación de seguridad. Parte del problema era la confianza de Roma en sí misma y en que podía derrotar a cualquiera. No esperaban que nadie en las regiones del norte contase con una defensa eficaz contra su ejército. si los germanos quieren atacar, deben hacerlo pronto. Sus enemigos han sido diezmados en otras batallas y no albergan ninguna sospecha. Los germanos montan su trampa en el espeso bosque de Teutoburgo, en el noroeste de la actual Alemania. Seguramente Arminio necesitó varias semanas y varios cientos de hombres para llevar a cabo su plan. Levantó una empalizada de 1 metro de alto y 3 de ancho, la cubrió de picas y después la camufló. Para el general romano Varo y para sus tropas, las legiones 17ª, 18ª y 19ª, las cosas siguen su curso natural. Ignoran el peligro y se dirigen a los campamentos del oeste, como en cada cambio de estación. Según el cronista del siglo III, Casio Dio, llevan carretas y bestias de carga como en tiempos de paz. Y también les acompañan muchas mujeres y sirvientes. Transportaban su armadura y su equipo en carretas tiradas por animales, porque nadie es capaz de cargar 30 kilos de armadura y 20 de equipo cada día. Se dedicaban a conversar con sus mujeres, a encontrar a alguien que sacara brillo a sus armaduras o a planear la noche con unas prostitutas. Y lo último en lo que pensaban en aquellos momentos era en prepararse para la batalla. Durante los preparativos, Varo recibe una visita. Es su viejo amigo Arminio, que está ahora al servicio de Roma. Viene a informarle de un conflicto tribal en el oeste. Arminio le pide ayuda para restaurar el orden. El supuesto levantamiento se ha producido en una zona poco conocida, llamada Calcrise, cerca del fuerte romano de Halter, que es el destino de las tropas de Varo. Varo moviliza a todo el campamento. Varo ha entrado en territorio germano pensando que se trata de una misión pacificadora. No está preparado para luchar contra los bárbaros. Los bárbaros están experimentados en la guerra de guerrillas y conocen tácticas que pueden aniquilar a toda una legión romana. La larga columna de soldados, civiles y carromatos serpentea por los bosques germanos. Varo no espera que haya problemas, pero está en suelo desconocido. Por eso se muestra prudente y dirige su comitiva con cautela. En algunas excavaciones arqueológicas se han encontrado cencerros que se rellenaban por dentro. Así conseguían silenciarlos. Con los cencerros silenciados, la columna prosigue su marcha. Las tropas van en cabeza y nadie sospecha que avanzan directos hacia una trampa. El caudillo germano Sellestes sigue sin confiar en el plan y trata de prevenir a Varo de la traición de Arminio, pero solo consigue ser apartado. En palabras del historiador Velleius Paterculus, Segestes pidió que detuvieran a los conspiradores.
Pero la fatalidad se había apoderado de Varo y había nublado su espíritu. Algunos bárbaros desconfiaron de Arminio y trataron de aconsejar a Varo. Pero el general se consideraba capaz de juzgar a la gente. Creía saber quién era su amigo y quién no. Varo conduce sus tropas hacia una trampa. Y el general Tiberio regresa a Roma después de haber vencido en Panonia. El emperador Augusto ve la victoria de Tiberio como una prueba irrefutable del poder del imperio. Roma es invulnerable. El gobernador Varo se dirige a sus cuarteles en el oeste, pero se desvía para sofocar el levantamiento del que le ha informado su amigo Arminio. En realidad, Varo se acerca cada vez más a la trampa. Está en las profundidades del bosque de Teutoburgo, en una zona conocida como Calcrise. Los soldados se desplazaban sobre bancos de arena y estaban rodeados por la espesura del bosque. Se trataba de una zona de paso muy complicada, por lo que la columna romana tuvo que estrecharse. Los legionarios romanos marchaban en filas de 6 u 8, y en esta zona formarían filas de 4 o de 2. Además, los soldados se veían entorpecidos por la presencia de sus familias y de las bestias de carga que los acompañaban. Cada vez les costaba más avanzar. Los caminos estaban encharcados o cubiertos de barro y lodo, y además estaban cerca de las rías, por lo que encontraban muchos barrancos a su paso. Era muy peligroso. Esa era la ruta por la que se desplazaban los soldados de Varo. La peor ruta que podría haber escogido. A un lado estaba el pantano, al otro las colinas. Para los romanos era muy complicado cargar con sus armaduras por ese camino. Les resultaba demasiado pesada. Los germanos habían conducido a los romanos a la trampa perfecta. Era difícil avanzar e imposible retroceder. Arminio sabía que Varo estaba en sus manos. El general romano no tenía posibilidad de escapar. Arminio solo tenía que decidir cuándo y dónde atacarlo. Y no perdió el tiempo. Fue un ataque inesperado. El cronista del siglo III, Casio Dio, describe el momento de la emboscada. Los germanos se lanzaron sobre Varo en medio de aquel bosque impenetrable. Se mostraron como lo que eran, enemigos y no súbditos, y sembraron el caos. La trampa se había cerrado. Los romanos estaban atrapados y rodeados de bárbaros. Era una situación terrible. Los romanos que llevaban armadura podían considerarse afortunados. No tenían espacio para desplegarse e iban a ser diezmados muy rápidamente. La columna de militares romanos y de civiles medía 1,5 kilómetros de largo. Varo, situado en la mitad, no era consciente del desastre de la vanguardia. Solo sabía que la marcha se había detenido súbitamente. La vanguardia de la columna iba a ser la primera en caer, y no les era posible comunicarse con la retaguardia en esas condiciones. El ejército romano estaba en una situación muy vulnerable. Realmente corrían un gran peligro. Cuando Varo fue informado del ataque, ya era tarde. No había tiempo de prepararse ni de escapar. La sucesión exacta de los acontecimientos sigue siendo un misterio. Creo que en esta batalla el desenlace estaba decidido menos de 1 hora después. Pero las escaramuzas pudieron continuar durante el resto de la tarde. Los legionarios tuvieron que asumir lo inevitable. Debió de ser un golpe muy duro para los romanos. Eran el imperio, el ejército más poderoso, como los Estados Unidos actualmente. Cada vez había más bajas entre los romanos y, según Casio Dio, empezaron a llegar más germanos.
Las fuerzas del enemigo aumentaron. Los germanos que dudaron en un principio se unían ahora con la promesa del saqueo. Y quedaba la peor deshonra. 2 de las legiones perdieron sus estandartes de águila a mano de los bárbaros. El águila era un símbolo religioso para los legionarios. Era literalmente el espíritu religioso, algo que les protegía y les guiaba a la victoria. Si perdían el águila en combate, o si era apresada por el enemigo, los romanos se sentían como si les hubieran robado el espíritu. Y sin espíritu la derrota era segura, pero mucho peor que la derrota era la deshonra. Y no había nada más deshonroso que dejar que el símbolo del espíritu del soldado cayera en manos enemigas. Era lo peor que podía ocurrirles. Los romanos pierden la batalla y los estandartes. Como general, Varo sabe lo que le resta por hacer. Varo había sido engañado por los bárbaros. Sabía que era el único responsable. Había dirigido a un ejército y no había sido precavido. Roma iba a culparle de aquella derrota. El propio Varo no podría nunca perdonarse a sí mismo. Su única salida era el suicidio, incluso si era un suicidio poco honorable. Los germanos, a las órdenes de Arminio, han recuperado su tierra y han derrotado al ejército más poderoso del mundo. Según su tradición, ahora debían martirizar a los prisioneros. El escritor del siglo II, Florus, lo describe. Nunca hubo una matanza más cruel que aquella en los bosques. Nunca hubo tantas ofensas proferidas por bárbaros, especialmente hacia las figuras de los legisladores. A algunos hombres les sacaron los ojos, a otros les cortaron las manos. A uno le cosieron la boca después de cortarle la lengua. Mientras Germania celebra su victoria sobre Varo, el general Tiberio se dirige a Roma después de su triunfo en Panonia. En Roma, el emperador Augusto ultima los preparativos para celebrar el regreso de Tiberio, pero pronto la alegría de los romanos se verá ensombrecida. La noticia de que habían perdido 3 legiones llegó a Roma. Augusto estaba completamente horrorizado. Según cuenta la historia, el emperador gritó varias veces: «Varo, Varo, devuélveme mis legiones». Supuso un revés tremendo. Roma había encadenado una serie de triunfos militares y Augusto creía que los pueblos del norte serían fácilmente derrotados. Pero de pronto 3 legiones enteras habían sido destruidas en una sola batalla. Eran aproximadamente 20.000 hombres. Fue un desastre sin precedentes. Y ahora que los queruscos y otras tribus bárbaras habían escapado a su control, ¿qué les impedía asolar Roma? Año 9 después de Cristo. Las legiones romanas están siendo diezmadas en el norte. Cuando el general Tiberio regresa a Roma, encuentra al emperador Augusto destrozado por las noticias de la terrible pérdida. Los bárbaros de más allá del Rin han acabado con 3 legiones dirigidas por el general Varo. El desastre de Varo frustró los planes de Augusto. Ahora resultaba mucho más complicado expandir la frontera al norte del Imperio Romano. Ahora siempre tendrían que enfrentarse con feroces pueblos en sus fronteras. En cualquier momento, las tribus podrían adentrarse en su territorio para atacar. Ha sido un golpe muy duro para Roma y no puede quedar impune. Arminio había asestado un duro golpe a la moral del imperio y por tanto el orgullo y el honor de Roma debían ser vengados. Habían perdido cerca de 20.000 hombres de una fuerza de legionarios compuesta de 150.000. Sería como si